Bienvenidos de nuevo al canal Inversores. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase, compra cuando hay sangre en las calles? Suena muy bien en teoría, pero cuando una acción cae un 20, 30 o incluso un 50%, lo último que nos apetece hacer es comprarla. Y precisamente ahí es donde suelen aparecer las mejores oportunidades, aunque también algunas de las peores trampas para los inversores. En el video de hoy vamos a analizar 5 compañías que Wall Street ha castigado con fuerza y que cotiza cerca de sus mínimos de 52 semanas. Vamos a intentar responder a una pregunta muy sencilla. ¿Está el mercado exagerando? ¿O realmente existen problemas que justifican estas caídas? No vamos a hablar únicamente del precio, vamos a hablar del negocio, de los riesgos y sobre todo de qué tendría que ocurrir para que el mercado vuelva a confiar en estas 5 compañías. Así que ponte cómodo porque empezamos. Empezamos por una compañía que lleva siguiendo desde hace bastante tiempo y que probablemente muchos conozcáis, Nu Holdings, la matriz de Nubank, uno de los bancos digitales más grandes del mundo y probablemente el mayor banco digital de Latinoamérica. Si únicamente observamos el negocio, cuesta entender por qué la acción ha sufrido tanto. La compañía sigue aumentando cliente trimestre tras trimestre. Ya supera ampliamente los 100 millones de usuarios repartidos entre Brasil, México y Colombia. Además, sigue incrementando ingresos y mantiene una rentabilidad que hace apenas unos años parecía imposible para una fintech. Entonces, ¿por qué cae? La primera razón tiene que ver con las expectativas. Durante los últimos años, el mercado llegó a valorar Nubank como una empresa capaz de crecer prácticamente sin límites. Cuando una compañía cotiza con expectativas tan elevadas, cualquier pequeña decepción puede provocar una corrección importante. Y eso es exactamente lo que hemos visto. En segundo lugar, existe preocupación por la economía brasileña. Brasil continúa siendo el principal mercado de la compañía y los inversores temen que unos tipos de interés elevados, un posible deterioro económico o un aumento de la morosidad terminan afectando a sus beneficios. Aunque de momento la empresa ha demostrado una capacidad bastante sólida para gestionar el riesgo crediticio. Otro factor importante ha sido el cambio de sentimiento hacia las compañías de crecimiento. Durante los últimos meses el mercado ha vuelto a exigir resultados mucho más sólidos antes de pagar valoraciones elevadas. Y Nubank no ha sido una excepción. Además, algunos analistas consideran que el crecimiento de clientes comenzará a moderarse conforme el mercado brasileño vaya alcanzando un mayor nivel de penetración. Ahora bien, también existe el otro lado de la moneda. La compañía sigue expandiéndose en México. Sigue aumentando productos financieros. Cada cliente utiliza más servicios y eso significa mayores ingresos por usuario. Si consigue mantener ese crecimiento internacional y controlar el riesgo crediticio, el mercado podría volver a valorar la compañía de una forma muy distinta. Pero como siempre, una buena empresa no siempre significa una buena inversión. Todo depende del precio que paguemos por ella. Y precisamente eso es lo que muchos inversores están intentando descifrar ahora mismo. Pero si hay una empresa que lleva varios años intentando convencer al mercado de que su historia todavía no ha terminado, esa es PayPal. Hace apenas unos años, PayPal era considerada una de las grandes ganadoras del comercio electrónico. La pandemia disparó los pagos digitales, los ingresos crecían, los usuarios aumentaban y Wall Street estaba dispuesto a pagar múltiplos muy elevados por la compañía. Sin embargo, el escenario ha cambiado completamente. Hoy PayPal es una de las empresas más castigadas del sector tecnológico. ¿Qué ha cambiado? La primera razón es el crecimiento. Ya no estamos hablando de una compañía que aumenta ingresos al ritmo de hace 5 años. El negocio sigue creciendo, pero mucho más despacio, y el mercado penaliza especialmente a las empresas que pasan de ser vistas como compañías de crecimiento a convertirse en negocios más maduros. La segunda razón es la competencia. Cada vez existen más alternativas. Apple Pay, Google Pay, Block, Stripe, diferentes compañías de pago. Incluso muchas entidades financieras han desarrollado sus propias soluciones de pago. Esto reduce parte de la ventaja competitiva que PayPal tenía hace unos años. Otro aspecto importante ha sido la pérdida de confianza de los inversores. Durante varios trimestres, la compañía no ha conseguido cumplir las enormes expectativas que Wall Street había construido alrededor de ella. Y cuando eso ocurre, el mercado suele tardar bastante tiempo en recuperar la confianza. Sin embargo, hay algo que muchos inversores están empezando a observar. PayPal sigue generando muchísimo efectivo, continúa recomprando acciones, mantiene una enorme base de usuarios
y sigue siendo una de las plataformas de pago más utilizadas del mundo. Además, la nueva dirección está intentando centrar la estrategia en mejorar la rentabilidad antes que perseguir crecimiento a cualquier precio. Eso podría resultar positivo para el accionista a largo plazo. Ahora bien, también vamos a ver los riesgos. Si el consumo continúa desacelerándose, si el comercio electrónico pierde fuerza o si la competencia sigue aumentando, la recuperación podría tardar bastante más de lo esperado. Por eso, PayPal probablemente sea una de las acciones que más divide actualmente a los inversores. Hay quienes creen que estamos ante una oportunidad histórica y otros consideran que simplemente estamos viendo una empresa cuyo crecimiento estructural ya quedó atrás. Personalmente creo que el mercado va a seguir muy pendiente de dos variables: la evolución de los márgenes y la capacidad de volver a acelerar el crecimiento. Porque si consigue sorprender positivamente en alguno de estos dos aspectos, el sentimiento podría cambiar mucho más rápido de lo que muchos imaginan. Continuamos con una compañía que probablemente todos conocemos: Netflix. Durante años fue la reina absoluta del streaming, un negocio con un crecimiento espectacular que parecía imparable. Sin embargo, en los últimos meses la acción ha sufrido una corrección importante y muchos inversores vuelven a preguntarse si estamos ante una oportunidad o si el crecimiento de Netflix ya ha tocado techo. ¿Qué está descontando Wall Street? En primer lugar, una desaceleración del crecimiento. Netflix ya no es aquella empresa que añadía millones y millones de nuevos suscriptores cada trimestre de forma casi automática. En muchos mercados desarrollados, la penetración ya es muy elevada y conseguir nuevos clientes resulta cada vez más complicado. Pero ese no es el único motivo. La competencia nunca había sido tan intensa. Disney Plus, Max, Prime Video, Apple TV, Paramount. Hoy el consumidor tiene muchas más alternativas que hace 5 años. Eso obliga a Netflix a invertir constantemente en contenido para mantener su liderazgo. Y producir contenido de calidad cuesta muchísimo dinero. Aún así, Netflix ha demostrado algo muy importante: ha sabido adaptarse. La introducción del plan con publicidad ha abierto una nueva fuente de ingresos. Las restricciones al uso compartido de cuentas han conseguido convertir millones de usuarios que antes no pagaban en clientes de pago. Y además, la compañía sigue generando un flujo de caja muy sólido. Entonces, ¿por qué sigue siendo castigada? Porque el mercado empieza a preguntarse cuánto margen de crecimiento le queda. Cuando una empresa deja de sorprender trimestre tras trimestre, los múltiplos empiezan a comprimirse. Ahora bien, si Netflix consigue seguir aumentando ingresos por usuario, mantener el liderazgo en streaming y expandirse en nuevas líneas de negocio como la publicidad o incluso los videojuegos, el mercado podría volver a cambiar completamente su percepción. En mi opinión, ya no estamos hablando de una empresa de hipercrecimiento. Estamos hablando de un negocio mucho más maduro y eso cambia completamente la forma de valorarla. La siguiente compañía es completamente distinta. No vende entretenimiento, no vende productos físicos, vende algo que hoy está en boca de todo el mundo: la inteligencia artificial. Si hay una empresa que divide a Wall Street, probablemente sea Palantir. Para algunos estamos ante una de las compañías con más potencial de toda la próxima década. Para otros sigue estando demasiado cara incluso después de las correcciones. ¿Dónde está la realidad? Como casi siempre, en algún punto intermedio. Palantir desarrolla plataformas de análisis de datos e inteligencia artificial utilizadas tanto por gobiernos como por grandes empresas privadas. Durante años, su dependencia del sector gubernamental fue una de las principales críticas. Sin embargo, poco a poco el negocio comercial ha ido ganando peso. Y ahí es donde muchos inversores ven la gran oportunidad, especialmente desde el boom de la inteligencia artificial. Pero precisamente ese entusiasmo también ha jugado en su contra. Las expectativas llegaron a ser tan elevadas que cualquier trimestre simplemente bueno podía provocar fuertes caídas, porque el mercado esperaba resultados extraordinarios. Además, la valoración sigue siendo uno de los grandes debates. Muchos consideran que el precio continúa descontando un crecimiento muy agresivo durante muchos años, y mantener ese ritmo no será sencillo. Sin embargo, también existen argumentos muy positivos. Palantir ya genera beneficios, produce flujo de caja positivo, tiene una posición financiera muy sólida y la demanda de soluciones de inteligencia artificial continúa creciendo en prácticamente todos los sectores. El gran reto será demostrar que puede convertir ese enorme interés por la IA en ingresos recurrentes y sostenibles. Si lo consigue, probablemente el mercado vuelva a premiarla. Si no,
la volatilidad seguirá formando parte del camino. Y terminamos con una empresa muy diferente, una marca de consumo que durante años fue una de las favoritas de Wall Street, Lululemon. Hace apenas unos años parecía que Lululemon no podía hacer nada mal. Cada trimestre sorprendía, las ventas crecían, los márgenes aumentaban y la compañía se convertía en uno de los grandes referentes del sector deportivo premium. Pero el mercado ha cambiado. Hoy los inversores empiezan a preocuparse por una posible desaceleración del consumo, especialmente en productos de precio elevado. Y esto afecta directamente a compañías como Lululemon. Otro aspecto importante es la competencia. Nike sigue siendo un gigante. Adidas intenta recuperar terreno. On Running continúa creciendo y nuevas marcas especializadas aparecen constantemente. Todo ello obliga a invertir más en marketing, innovación y expansión internacional. Además, algunos analistas consideran que la valoración que alcanzó hace unos años era demasiado exigente para una empresa de retail. Cuando las expectativas son tan elevadas, cualquier pequeño tropiezo hace lo que hace. Pero también existen muchos argumentos positivos. La marca mantiene un enorme reconocimiento. Sus márgenes siguen siendo superiores a los de muchos competidores. Continúa expandiéndose internacionalmente y todavía tiene margen para crecer fuera de Norteamérica. El gran interrogante es si conseguirá mantener ese crecimiento en un entorno donde el consumidor empieza a ser mucho más selectivo con sus gastos. Porque si lo consigue, el mercado probablemente volverá a verla como una empresa de crecimiento. Después de analizar estas 5 compañías, creo que hay algo muy importante que debemos recordar. Una acción que cae no siempre es una oportunidad y una acción cara no siempre está sobrevalorada. Cada empresa tiene una historia completamente distinta. No depende en gran parte del crecimiento en Latinoamérica. PayPal necesita recuperar la confianza del mercado. Netflix debe demostrar que todavía puede seguir creciendo. Palantir tiene que convertir el entusiasmo por la IA en resultados consistentes. Y Lululemon necesita convencer a Wall Street que su crecimiento todavía no ha terminado. Por eso, más que fijarme únicamente en el precio, prefiero observar si el negocio continúa mejorando. Porque al final, lo que mueve una acción a largo plazo no son los titulares, son los beneficios y los números, y la capacidad de crear valor para el accionista. En conclusión, las caídas siempre generan miedo. Y precisamente por eso también suelen generar oportunidades. Pero no todas las empresas que caen son una ganga. Algunas terminan recuperándose con fuerza. Otras nunca vuelven a sus máximos. La diferencia está en entender qué está descontando el mercado y si esos riesgos ya están reflejados en el precio. Mi objetivo con este vídeo no era decirte qué comprar, sino ayudarte a entender por qué Wall Street está castigando estas compañías y qué factores deberías vigilar durante los próximos trimestres. Porque invertir no consiste en adivinar, consiste en analizar, y cuando mejor entendamos el negocio, mejores decisiones podremos tomar. Y antes de terminar, quería comentaros que para quienes quieran profundizar un poco más en este tipo de análisis, tengo Patreon, donde cada semana publico un informe completo sobre la situación del mercado, comparto las compañías que tengo en el radar, los principales catalizadores de la semana, ideas swings, el calendario de empresas que presentan resultados y las noticias que pueden tener un mayor impacto en los mercados financieros. Te dejo toda la información en la descripción del vídeo. Y si os ha gustado este vídeo, no olvidéis dejar un me gusta, suscribiros a Simple Finanzas si todavía no lo habéis hecho y activar la campanita para no perderos los próximos análisis. Muchas gracias por estar al otro lado. Mantén la curiosidad y mantente sobre todo informado.